Hola amigos, regresamos nuevamente con ustedes y el interesante tema del empleo de medicamentos orales en el tratamiento del paciente diabético tipo 2. Y tenemos con nosotros a la doctora Lidia Rodríguez, especialista en endocrinología y diabetes. La pregunta que te hice ahorita, Lidia, fue que ¿cuál es el próximo medicamento a añadir en ese paciente que no hemos logrado la meta? Lo empezamos en metformin, que es el medicamento que todos nosotros entendemos que debe ser la primera selección, siempre y cuando no haya contraindicación, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el próximo que vamos a añadirle si no logramos la meta? Bueno, el próximo que vamos a añadir es el que esté a discreción, ¿verdad?, del médico discutiéndolo con el paciente, que puede ser una sulfonilurea, como puede ser un inhibidor de DPP4, como puede ser las pioglitazonas. Entendiendo, ¿verdad?, que vamos a ver qué efectos secundarios pueda tener, y como hablábamos de la sulfonilurea, si nosotros no queremos la ganancia de peso, pues las pioglitazonas, en buen medicamento, trabaja sensitizando ese músculo, ¿verdad?, para ir rompiendo la resistencia a insulina, pero tiene ganancia de peso. Así que tenemos que individualizar, viendo a ver si ese paciente no tiene fallo, qué complicaciones tiene, como fallo cardíaco congestivo, si no tiene problemas renales, si no tiene otro tipo de condición que me pueda afectar. Quiero recalcar que en algunos pacientes, ¿verdad?, puede tener un fallo cardíaco congestivo leve, pero ya hay contraindicación para usar cualquiera de las pioglitazonas. Así que nosotros también hay otro efecto adverso que nosotros tenemos hoy día en nuestra economía, que es si el bolsillo se va a afectar con el valor de muchos de estos medicamentos, pues también yo tengo que discutirlo con el paciente, porque a lo mejor le puedo facilitar algunas muestras para 30 días, pero luego si ese paciente económicamente no puede sostener ese costo, pues tenemos que buscarle una alternativa que él pueda cumplir con estas metas. Pero aquí hay un consentimiento informado ya. El paciente me permite a mí, luego de que yo le explico de que el medicamento que yo recomiendo es pero él no lo puede costear, él me va a decir a mí, bueno, pues vamos a usar uno que yo pueda costear. Ahí ya el paciente está consintiendo en la terapia, que es lo que queremos nosotros que se logre, que el paciente participe en la toma de decisiones de su terapia, porque esa es su terapia, no es mi terapia. Y eso es importante que nosotros los médicos entendamos de que aquí esto es basado en el paciente. Nosotros trabajamos para el paciente, no trabajamos para la farmacéutica que produce medicamentos, ni para la aseguradora que asegura al paciente, trabajamos para el paciente. Así que siguiendo esa línea, entonces, ¿qué otro medicamento podemos nosotros? Pues tenemos la metformina, la sulfonilurea, las pioglitazonas y los inhibidores de DPP4. Tenemos también alternativas que son inyectables, que se usan también en diabético tipo 2, como los GLP-1, que a nivel comercial pues tenemos Byetta y Victoza, y también tenemos la alternativa de nosotros, si queremos lograr que esa glucosilada, especialmente cuando ya estamos en 8, 9 o 10 de glucosilada, nosotros podemos empezar en insulina más la combinación de la terapia oral. Muchos pacientes se preocupa porque dice, no, pero me van a empezar insulina, yo voy a estar toda la vida en insulina. Si nosotros queremos inicialmente lograr que esa glucosilada baje, podemos utilizar insulina, pero no necesariamente estamos condenando al paciente a que se esté inyectando todo el tiempo. Luego de que él haga su dieta, su ejercicio y cumpla con estos medicamentos y con la insulina, podemos lograr que esa glucosilada baje, y cuando estemos en meta podemos hacer el intento de quitar el inyectable y dejarlo en terapia oral solamente. O sea que inicialmente, si yo tengo un paciente con una glucosilada elevada que no logramos la meta con metformina, podemos añadirle otra pastilla, seguir con las pastillas, siempre y cuando que el paciente lo acepte y considerando los efectos colaterales, los eventos adversos que puedan tener estos medicamentos, considerando el costo, que es un factor bien importante que tenemos que entender, que existe, que limita la adherencia del paciente a su tratamiento. Y también podemos utilizar la insulina, que sabemos que es un medicamento potente y seguro, y que permite que se controle la glucosilada, que baje la glucosilada. Yo tuve un paciente la semana pasada que me llegó a la oficina con 12% de glucosilada. Lo comencé en insulina porque con 12 yo no me pongo a jugar con pastillas. Con 12, y cuando lo vio 3 meses más tarde, el paciente tenía una glucosilada de 6.7. O sea que es un medicamento potente. Sí. Pero de insulina ya hablamos en programas anteriores. Hoy estamos hablando de las pastillas. A los pacientes usualmente no les gusta las insulinas porque tienen que inyectarse y le tienen miedo a la aguja y que le duele. Hay muchas razones por las cuales el paciente no le gusta la insulina. Pero tenemos que tener pendiente que un paciente diabético tipo 2
puede ser comenzado en insulina, aunque sea tipo 2, y más adelante, cuando logremos las metas de reducción de peso, que no tiene que ser llegar al peso ideal, puede bajar un 10% de su peso. Y ya con eso logramos que baje la resistencia de insulina y el paciente se puede entonces quitar de la insulina y mantenerse en pastillas. Los medicamentos nuevos que han surgido en el siglo XXI, como la pioglitazona y la rosiglitazona, que todavía existe, pero con unas trabas a nivel del gobierno federal, fueron buenos medicamentos para bajar la resistencia a la insulina. De los dos solamente queda la pioglitazona, que ahora está genérica, y que es un buen medicamento porque el 90% de los pacientes diabéticos tipo 2 tiene resistencia a la insulina. ¿Qué cosas debemos decirle a los pacientes diabéticos que están en pioglitazona en vista de que ya empezó a surgir el miedo al empleo del medicamento? Porque dicen que después de una utilización crónica aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. Pues, yo tengo pacientes que están en la pioglitazona y no quiere decir que yo le voy a correr a quitar la pioglitazona si están bien controlados. Sí le hablamos de esa posibilidad y de que sí, bajo una vigilancia, como uno hace con varios medicamentos, ¿verdad? Porque todos los medicamentos tienen su cara y su cruz, no todos son, todos, empezando sulfonilureas, metformina, decir una aspirina, un antibiótico puede tener efectos adversos que nos pueden costar hasta la vida. Pero si nosotros explicamos cuáles son los efectos adversos que hay que vigilar y nosotros también le vamos a estar participando de este manejo y dándole vigilancia a estas posibles complicaciones o efectos, pues yo entiendo que estaríamos trabajando un medicamento de manera segura. Nosotros tenemos también en contra, ¿verdad?, que la publicidad que vemos en los periódicos, si usted utilizó tal medicamento, usted puede llamar para demandar, ¿verdad? Eso también va en contra muchas veces de nosotros poderlos convencer de que es una terapia que vamos a estar vigilando y que es segura. En mi práctica realmente yo no he visto complicación que están hablando de cáncer de vejiga con mis pacientes. Ahora, a todos yo le digo, pues tiene que tener una evaluación urológica, le estamos chequeando su orina para ver si vemos que hay pérdida de sangre, sea microscópica o macroscópica, y bajo esa vigilancia yo entiendo que es un medicamento que podemos utilizar. De hecho, yo he tenido pacientes que habían estado en dosis bien altas de insulina y con solo la rosiglitazona y la pioglitazona y la que sacaron del mercado inicialmente, ¿verdad?, por efectos adversos al hígado, mantuvieron un control perfecto con glucosilada de un 6.5%. Así que son medicamentos buenos, sabiendo, ¿verdad?, en qué paciente lo vamos a utilizar y haciendo la vigilancia adecuada de efectos adversos en estos pacientes. Sí, lo importante es que exista la comunicación entre el médico y el paciente. Es importante que el paciente entienda que eso existe, que esté pendiente. El médico tiene que estar pendiente de que tiene que hacerle la prueba de orina, debe enviar a ese paciente a una evaluación y ante la primera duda del paciente, sentarse a discutir el problema cara a cara con el paciente y decidir lo que más le conviene al paciente, no lo que más me conviene a mí. ¿Qué contraindicación tiene el empleo de la metformina? La metformina, a pesar de que aparece en las guías como la primera línea y la ideal para todos, nosotros tenemos que vigilar que los pacientes con insuficiencia o fallo renal no pueden utilizar este medicamento. De hecho, cuando un paciente diabético tiene más de 20 años de enfermedad no bien cuidada, hasta 15 años no bien cuidado, uno tiene que vigilar que aunque aparezcan en sus pruebas en sangre unos valores de creatinina y urea normales, no quiere decir que ese paciente no pueda tener ya cierto compromiso de su riñón. Nosotros tenemos que hacer pruebas más específicas para nosotros estar seguros de que le podemos dar ese medicamento. También tenemos que si ese paciente agudamente enfermo desarrolla cualquier proceso infeccioso, tiene una fiebre alta o una sepsis o está hospitalizado o tiene compromiso cardiovascular de fallo cardíaco congestivo, ese medicamento estaría contraindicado su uso. Así que nosotros tenemos que vigilar y conocer nuestro paciente para nosotros decir, este es un paciente que puedo comenzar o dejarlo en metformina. También, si ese paciente va a realizarse cualquier prueba diagnóstica de imagen donde va a llevar unas placas que conlleve un tinte, pues ese medicamento hay que descontinuarlo 2 días previo al estudio y 2 días después del estudio.
Así que hay que tomar unas precauciones. Como les dije, pues todos los medicamentos tienen su cara y su cruz que nosotros tenemos que vigilar. Hay que vigilarlo. Todo medicamento, como tú acabas de decir, tiene su lado bueno y su lado malo. Tenemos que siempre pesar lo que más le beneficia al paciente y lo que más le perjudica. Si lo que más le perjudica es mayor a lo que más le beneficia, pues no lo usamos. Pero ese medicamento no está en el mercado porque el FDA se encarga de vigilar de que el paciente tenga menos eventos adversos. Así que, amigos, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, así que les doy las gracias por habernos permitido entrar en sus hogares a través de este medio. Les invito a que visiten nuestra página de internet y que aquellos pacientes que tengan alguna duda o quieran que se introduzca algún tema, nos envíen un mensaje de texto o nos dejen un mensaje en el teléfono que aparece en pantalla. Hasta la próxima.